Damas y caballeros, recibimos en la tarde de Maldita Suerte al señor Diego Genud. ¿Cómo va? Mati, querido, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, bien. Los días que le quedan a Milei, porque por delante el panorama es muy complejo. Hoy presenta en cadena nacional su presupuesto para el año que viene. El miércoles, sesión gigantesca en diputados con agenda opositora. Marcha también en la previa, según dicen los organizadores, va a ser grande, va a ser móvil. Además se va a sumar la CGT en estas horas. Digamos, tiene como varios frentes de conflicto abiertos, mientras el dólar se le va al techo y demás. Y una derrota electoral que lo desacomodó, no termina como de ordenarse, ¿no? Están como tratando de ponerlo al presidente en control de la situación, sentándolo en mesitas. No vuelve en sí, pero el presidente. como que no encuentra de vuelta el cauce, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, me quedé con lo del presupuesto, porque es el tercer año que Milei presenta presupuesto. Los dos presupuestos anteriores no los tiene aprobados, o sea, gobierna por decreto. Si hubiera sido un gobierno de otro signo, los guardianes de la República hubieran estado en un levantamiento en el Congreso. En el caso de Milei se lo bancaron. Le bancaron 2 años que gobierne a pura discrecionalidad. Ahora, bueno, tanto la cuestión económica como la cuestión electoral le puso un límite, pero había tenido el aval para gobernar por decreto y sin presupuesto. Creo que sí. Se achicó, se comprimió al máximo el horizonte del presidente. Claro. Eso me parece como... Lo están viendo todos. Exacto. Y ya empieza a ser parte de la conversación en términos ya públicos. Y sobre todo si uno lo mira en relación a lo que él mismo decía, que venía a refundar la Argentina, decía que ya había hecho reformas más importantes que la del menemismo, que la reforma era más profunda, que era más ambiciosa, que ya él había hecho más que Menem en una década. Y bueno, uno dice, Milei se quería quedar a vivir, por lo menos eso era lo que escuchábamos hasta hace unos meses. Y ahora está contando las horas, está contando los días. Para octubre tiene que llegar con vida, tiene que llegar con cierta estabilidad. No es tan fácil, si uno mira cómo caen las acciones de las empresas líderes, cómo caen los bonos, cómo sube el riesgo país, cómo el dólar sigue en medio de la inestabilidad, ¿no? Van a ser jornadas largas para el presidente y lo peor que puede hacer, me parece, es simular que acá no pasó nada. Que es un poco en la que está el gobierno por estas horas. No hay cambios, no hay cambio de gabinete, no pasa nada. Armamos mesitas, sumamos un ministro del Interior, empezamos a repartir guita a las provincias y aguantar, ¿no? Ahí contra las cuerdas, aguantando a que llegue octubre, que tampoco es garantía de nada. Sí, son pocos los gobernadores que se prestan, pero empezó el gobierno a alargar fondos para las provincias amigas. Hay 4 provincias que fueron beneficiadas en los últimos días. Está Catalán de tour, no lo conocían a Catalán en muchas provincias, todavía no lo conocen, Lisandro Catalán, el ministro de Interior, fue y le robó una foto a Jaldo el fin de semana, fue y le robó una foto a Sáenz en Salta. Está de tour el ministro del Interior tratando de decir, todavía tenemos diálogo con los gobernadores. Sabemos lo que pasó la semana pasada con esa foto de 3 gobernadores, Frigerio, Esdero, Cornejo. Había más gobernadores en Córdoba, ¿no? Sí, todos estos que se juntaron ahí con Schiaretti, los de Provincias Unidas. Sí, los gobernadores están más cerca de Provincias Unidas y de el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluso Jaldo y otros como Jalil que le votaron todo a Milei. Entonces, le va a costar al gobierno. De todas maneras, el intento del gobierno es decir, Catalán está empoderado porque está en diálogo con Caputo, con Luis Caputo, y van a llegar los fondos. ¿Cuál era el problema de Franco ya cuando era ministro del Interior? El problema de Catalán, bueno, están pintados, no deciden nada. Entonces Milei le adosó a Catalán a Luis Caputo para que cada promesa que haga, bueno, venga acompañada por un cheque, una transferencia. Esa es la apuesta del gobierno, tratar de llegar con fondos para los gobernadores a la elección, tratar de conseguir blindar los vetos, exacto. A ver si le alcanza con eso. Pero es una agenda muy defensiva, ¿no? Sí, y vos decías en tu nota que Milei pasó a ser un personaje secundario. Después de 2 años de centralidad absoluta, ¿no? Todo el mundo, para bien o para mal, pero se hablaba de Milei, salvo cuando Cristina intervenía, digamos, y también recuperaba ahí cierta centralidad. Y además por mérito propio pasa a ser, decís vos, un personaje secundario. Hizo él todo lo posible para dejar de ser el hombre al que todos miran. Entonces ahora estamos todos mirando qué pasa con el resto del sistema, ¿no? Cómo se reordena todo eso. Sí. Muy peligroso para un gobierno tan
tan frágil y débil, ¿no? Bueno, están todas las conspiraciones Claro. sobre la mesa, ¿no? Claro. Las conspiraciones, Villarroel, el Grupo de Provincias Unidas, al cual se los indica como detrás de algún tipo de programa, proyecto, propuesta, para que si Milei tambalea en una asamblea legislativa asuma Schiaretti. Bueno, todo eso está publicada en la prensa, Sí. en lo que fueron los voceros de Milei hasta hace 5 minutos, ¿no? Sí. Entonces eso te habla de la fragilidad y de cómo el poder económico empieza a migrar, ¿no? Empieza a mutar, a migrar, a buscar otro horizonte. Creo que charlamos. La fiesta de Clarín fue un anticipo, Sí. antes de la elección. Eduardo Elstein hablando en el Yao Yao 2 días antes de la elección, diciendo todos estamos mirando si sigue o no sigue, pero lo importante es que no cambien las reglas. O sea, Claro. un empresario de íntima confianza de Milei diciendo, bueno, si no es Milei, no importa. Lo que importa es que vayamos para este lado con el que sea. Alguien que grite menos, que afloje un poquito con la, ¿no? Y- Con el show, el circo y demás, pero que garantice el camino. Y eso es lo que me parece que está empezando a pasar y pesar en el poder económico. Y yo te diría algo más. Acá el establishment está viendo que el peronismo está otra vez en carrera y puede volver al poder. Y el establishment, que pensó que ya el peronismo no lo iba a ver más por mucho tiempo en el poder, actores del poder económico empiezan a decir, bueno, ¿cómo me relaciono con el nuevo peronismo, ¿no? Sea Kicillof, sea algún otro dirigente que pueda surgir y que no estamos viendo, camino al 2027, pero empieza otra vez a verse que en una Argentina donde hay pocas cosas que son sólidas y estables, el peronismo, bueno, por mandato popular te diría, no sé si por tanto mérito, porque haya hecho tanto mérito la dirigencia política estos 2 años. No, al contrario. De hecho, si interpretaran que fue por eso, estarían equivocados, ¿no? Por eso, bueno, fueron sí. la oposición al peronismo, al mileísmo, sectores del peronismo, aguantaron el ajuste y sobre todo la sociedad los puso otra vez en carrera. Claro. Y el establishment lo ve, me parece, de que va a tener que entenderse quizá antes de lo previsto otra vez con un peronista en la Casa Rosada. Ahora, es ¿no? muy impresionante porque la verdad que hay que decirlo en estos términos. Es parte de la conversación en el establishment, en el sistema político. Era por lo bajo y ya empezó a hacerlo públicamente. Que nadie asegura y firma hoy, quédate tranquilo, Milei llega al gobierno, al final de su gobierno y reelige y hay, la sociedad cambió y hay derecha para 1000 años. Sí. Esta cosa que ya estaba Sí, dada. sí. ¿No? La crueldad está de moda y bueno, listo, ahora es meterle por acá. Por donde ves en las últimas horas, en los últimos días, y especialmente luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires, ya por donde ves Milei tiene un problema. Y a Sí. veces incluso tan cerca como su propia hermana, además, ¿no? Pero bueno, ¿qué ves ahí en esa lógica, en eso que se está dando? Que hay una conversación, sucede. A veces algunos más, otros menos, algunos tienen más miedo de decirlo, pero esta idea de, y bueno, hay que ver qué pasa. Sí. ¿No? El horizonte, como decías vos, está muy cerquita. Yo creo que por eso decía lo de mérito propio, porque Milei llega peleado con todos los aliados a la elección Sí. y llega con una fragilidad extrema en lo que tiene que ver con el frente externo, el frente de los dólares. Estaba normalizado que era así, que de algún lado siempre Milei y Caputo iban a sacar dólares para tirar unos meses más. Bueno, hoy por hoy no aparecen esos dólares. Puede ser que aparezcan de la mano de Trump, pero si no aparecen, Milei se quedó nadando en el medio del océano y no tiene cómo llegar a la otra orilla. Ese es el tema. Además de que no tiene aliados, además de que la sociedad le dio la espalda, además de que mucho electorado de base popular no fue a votar. O sea, Milei se quedó sin su pueblo, ¿no? Sí, sí. Tuvo un pueblo de derecha, tuvo un precariado, tuvo sectores populares que lo habían votado y ahora dijeron, hasta acá te acompañé porque no me tiraste un solo centro en 2 años. Diego, ahí puede ser que esté el principal dato político del momento, porque después los vaivenes del mercado, ¿no? Esta cosa medio así como todo lo que pasa con el dólar, los bonos, Sí, las acciones, que es sí. medio el día a día, es medio una tima, uno no lo termina de entender, pero algo refleja, en fin. Los movimientos del sistema político, que son más lentos, pero suceden y se ven, las votaciones en el Congreso. Ahora, hay algo que va a ser incluso tal vez más difícil para Milei de recuperar que eso, que es el respaldo social popular Sí, que sí. tenía. Tuviste una charla muy interesante con Sarazaga. Sí. Y hay números ahí dando vueltas de dónde perdió Milei el respaldo social.
Sí, Rodrigo Sarazaga, que hace mucho viene trabajando con Urbano, es alguien además que el poder económico lo escucha, entonces es un tipo de voz que no es tan frecuente y que tiene un libro que se llama Conurbano Infinito, donde participó Pablo Semana, ahora hace poco publicó otro que se llama La pobreza da forma a la política. Es decir, Es un politólogo, un sacerdote jesuita. Exacto. Esa línea. Tiene un instituto universitario donde pasó gran parte de la dirigencia política de los últimos años, te diría de todos los partidos, pasó por el CIAS. Entonces es alguien que está mirando y atento a lo que está pasando. Y él, claro, él decía que Milei, o sea, para él, de acuerdo a lo que está mirando, circuitos de votación en el conurbano, mesa con mesa, lo que perdió es el apoyo popular. Claro. Porque está la otra teoría que es, para los macristas fue demasiado como Milei vulneró las instituciones, lo abandonaron los votantes de Elisa Carrió, lo abandonaron los votantes... No. En esos lugares lo acompañaron, de hecho. Exacto. Donde había voto macrista, ahora hay voto mileísta. Exacto. No la cambió. tesis de Sarazaga es perdió el voto plebeyo. Claro. Milei perdió el voto popular. Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que lo veíamos en los barrios del sur. Partido del Sur, claro. Exacto. Acá también se puede ver. Lo dice Sarazaga. Yo citaba un relevamiento de La Izquierda Diario también. En un montón de municipios del conurbano, Milei perdió más de 100.000 votos por municipio, 150.000. La Matanza, Lomas, Almirante Brown, Merlo, Moreno, José Cepaz, ahí perdió, pero perdió votos. O sea, gente que lo votó y que dejó de votarlo. Exactamente. El peronismo sacó algunos votos más. Está en el nivel del piso histórico del peronismo en Provincia de Buenos Aires, la elección general. Sacó más votos el peronismo en el conurbano. Pero lo más notorio es cómo se derrumba el voto de Milei en el conurbano, ¿no? Donde él tenía esa fuerza que lo hacía distinto a Macri. Entonces, para mí ese es el dato central. ¿Y cuál es la explicación del derrumbe de ese voto? ¿No es que las listas se armaron mal o que no fueron los chicos de las fuerzas del cielo? Yo creo que no. Eso es no lo es culpa del Nene Vera, digamos. Claro, eso es parte de la interna, Claro. donde la gente de Caputo culpa a Sebastián Pareja, a Karina Milei, que deben tener su responsabilidad sin duda, pero acá todos compartían el mismo modelo. Nadie dijo, che, ¿por qué no ayudamos a los sectores populares que nos apoyaron? Claro. Acá Milei gobernó 2 años. A nadie se le ocurrió pensar, che, se nos fue la mano con el ajuste. Exacto. A nadie se le ocurrió pensar eso. No, Milei gobernó 2 años para las élites, para el poder financiero, y lo único que tiró fue la AUH, que está bien, está la AUH en términos reales por encima, lo dijimos muchas veces, hasta Sí, Cristina sí. lo dijo en algún momento, Sí. pero claro, ¿qué dice Sarazaga? La AUH puede ser, en el mejor de los casos, 1/3 del ingreso de una persona, de una familia, hoy, en el Gran Buenos Aires. Después, si las changas no funcionan, si está muerta la economía, si no hay consumo y no hay cartón, ni siquiera, para gran parte de ese precariado, es cierto. bueno, no llegás a fin de mes. Y me parece que eso es lo que pasó, ¿no? Y la reacción del gobierno, veremos la presentación que dice el presupuesto y demás, pero no hay alternativa, no hay camino alternativo, es por acá, hay que profundizar esto, lo escuchás a Toto Caputo decir, no se va a tocar nada, es decir, el ajuste no se va a tocar, más allá de si ahora abren o no la billetera para mandarle más plata a los gobernadores Sí. y van a tratar de conseguir algunos votos en el Congreso, cuestiones más de la rosca que de tratar de verdad de modificar y solucionar problemas que no están siendo atendidos, ¿no? En ese sentido hay ahí también para pensar en qué ha elegido el gobierno para sus próximos meses, que es profundizar lo que lo llevó hasta acá. Es muy Sí. llamativo. No digo que te hagas un cambio de gabinete, que ahora te hagas keynesiano, pero decir, acá no pasó nada, fingir demencia, agarrarse al Fondo Monetario Internacional, sostener el dólar y aguantar, es bastante poco. Sí, yo creo que están apostando a llegar con vida a las elecciones y tratando de despertar el espectro del antiperonismo, Claro. que vio una buena elección del peronismo y quizá hay sectores que no fueron a votar, no sé, y van a votar a Milei. O sea, me parece que la apuesta es esa, la fuerza de la reacción, que el antiperonismo salga en masa a sostener a Milei, porque si no, como dice Luis Caputo, viene el comunismo, viene el peronismo otra vez. Es lo único, porque realmente... Parece bastante poco, a menos de 2 años de gobierno, que lo que te queda sea eso. Yo creo que es nada. Creo que es nada, pero es la apuesta de ellos. Me parece hacer una buena elección a nivel nacional en octubre, Claro. ¿no? Que mejore un poquito con respecto a este porcentaje. Seguramente el gobierno no se va a medir con el 56% de
del balotaje contra Massa se va a medir con este 33%. Entonces, todo lo que saque por encima de ese 33% en provincia de Buenos Aires lo va a tomar como una repuntada, como una remontada, como un signo vital de un proyecto político. Pero creo que está agotado, pero no solo lo decimos nosotros. Financial Times publica que tiene 3 crisis, Milei: la corrupción, la economía y la política. Claro. Bueno, yo creo que la más grave es la de la economía, porque también hay un trabajo de analítica, de la consultora analítica que yo citaba, como en los lugares donde la industria y la construcción Claro. fueron dañadas, y son municipios donde la construcción y la industria tienen un peso muy importante en la economía de esos municipios, Milei perdió por paliza, perdió por 30 puntos, por 40 puntos, ¿no? En lugares donde hay parques industriales. Eso habla de que es un modelo inviable para muy poca gente, ¿no? Sí, y la vida real, ¿no? Está también tan castigada la vida. Cuando digo la vida real es el día a día de las personas, porque después ponele que hay algunas variables financieras, ¿no? Que ahí muy contra las cuerdas, pero Sí. ponele que la piloteás más o menos, Sí. llegás a octubre. Mientras tanto, las penurias cotidianas son muy grandes. Lo dice ahí Sarasaga, tiene una forma muy tremenda Sí. de decirlo, que es que hoy la diferencia entre los pobres y la clase media baja son 8 días. Sí, El pobre llega al 10, con suerte. sí. La clase media baja, con suerte, al 20. Y después a aguantar. Sí. Es la mayoría de la sociedad, la que pase lo que pase en el día a día de los mercados y en el día a día de la rosquita con los gobernadores y qué pasa, etcétera, etcétera. Si hay un nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, si qué pasa con Santiago Icarini, qué sé yo. En el día a día de un montón de gente, de las mayorías hoy, la proyección es que no hay expectativas, no hay esperanza, no hay eso que en algún momento para algún sector representó Milei de, bueno, vamos si es con este loco por acá, Sí. dejó de ser un camino posible, ¿no? Sí, Milei se desentendió por completo, y cuando el presidente habla y promociona, que ahora, bueno, se revela digamos, la falta de correlato con la realidad, pero cuando él tantas veces dijo saqué 12 millones de personas de la pobreza, incluso si hubiera sido así, que no fue, es gente que está en el borde. Y Sarasaga con esa frase lo demuestra. Es decir, vos podés estar por encima de la línea de pobreza, pero no te alcanza. No te alcanza, por más que a De Pablo le moleste o a algunos economistas amigos del gobierno y del presidente le moleste. Es cierto que la línea de pobreza no determina si a vos te está yendo bien o mal, si tenés expectativas, si pensás, bueno, hoy la estoy pasando mal, pero en unos meses, el año que viene me va a ir mejor. O sea, la falta de horizonte también es para toda esa gente. Entonces, ahí también yo creo que hay algo de Sarasaga, Sí. y volviendo a lo del establishment, que va para el lado del peronismo. Que Sí. él dice, el peronismo está más o menos igual que antes de la elección. Es una manera de, no sé si de provocar, pero de hacer pensar cómo está en relación a esos sectores. Los que lo votaron a Milei ahora no lo fueron a votar. Es decir, él dice, no hay un mensaje del peronismo para ese sector precario, para esos jóvenes de villas de menos de 35 años, para esos pibes que representaban el sujeto popular de Milei, que Cato Podis en algún momento dijo son pibes de nuestro barrio que nos pueden volver a votar. Bueno, Sarasaga dice el peronismo sigue sin hacerles una propuesta a esos sectores, ¿no? Vieron esos pibes muchas veces a sus padres con planes sin poder salir de una situación de precariedad. Milei les prometió algo y les mintió, los estafó. Y no cumplió, de mínima no cumplió. Exacto. Sí. Desertaron, eso es lo que nos están mostrando los números. Hay que hablarle a esos sectores, dice Sarasaga. Bueno, hay que pensar cuál es la propuesta. Yo creo que ahí el peronismo, después de esta elección, vuelve a aparecer como una alternativa política por mandato popular. Y hay dos factores centrales con los cuales, o dos actores con los cuales tiene que relacionarse el peronismo, o pensar otra vez la relación. Uno es el poder económico, Sí. otros son estos sectores que cobraron el IFE en su momento, Claro. que se pensaba que iban a ser 3 millones y fueron 9. Bueno, ¿cuál es la política para esos dos sectores? Si hablábamos de esto hace un mes, por ahí era prematuro. Ahora, mucha gente está empezando a pensar, bueno, el peronismo va a volver al poder. Milei se quedó sin cartas, Milei está agotado. O de mínima va a ser parte
de las alternativas. Sí. De mínima. Bueno, Esto de nunca más, se terminó para es siempre. la principal alternativa. Ya está. Es la principal les guste alternativa. o no, ¿no? Sí, entonces hay que pensar, me parece, Claro. la dirigencia, el gobernador Kicillof, los dirigentes más importantes del peronismo, estarán pensando cómo se van a relacionar con ese poder económico. El poder económico quiere que la política funcione como una escribanía, ¿no? Sí, sí. Que le ponga el gancho a todas las pretensiones del poder económico. Bueno, eso no es posible porque la política no tiene razón de ser, si simplemente funciona como alguien que lleva a la práctica los deseos del poder económico. Al mismo tiempo, sabemos que muchas veces al kirchnerismo le costó esa relación y terminó mal. Entonces, ahí hay una cuestión, me parece central. ¿Cómo se va a relacionar un próximo gobierno peronista con el poder económico para sacar a la Argentina adelante, ¿no? Para sacar a la Argentina adelante, para que haya empleo, sin conceder todo. Me imagino que lo están pensando ya algunos de los que van a protagonizar. Y lo otro es con estos sectores. Con estos sectores que están postergados, que terminaron en Milei porque nadie les hablaba. Y sintieron que Milei les habló. Entonces, yo creo que son dos de las cuestiones que aparecen. Hay que ver cómo salen las elecciones de octubre, que es el segundo tiempo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, para cerrar esto de Milei, a él mismo se redujo el horizonte al mínimo, habla de que un montón de conversaciones que tenemos por estos días sobre cómo puede ser una cosa, la otra de acá, la verdad que es día a día hoy la Argentina, Sí. ¿no? Estamos en una situación de minuto a minuto, todo el tiempo, ¿no? Hay que ver, todo el tiempo hay que ver qué dice hoy Milei, cómo lo que dice hoy Milei lo reaccionan mañana los mercados, qué pasa entonces si el miércoles la oposición ratifica los proyectos, etcétera. Entonces, como todo medio semana a semana. De acá al viernes puede pasar un montón de cosas, ¿no? Milei quemó etapas. Fue al fondo Claro. antes, se peleó con los aliados antes, Claro. ya tuvo 2 recesiones en un año y medio de gobierno. Y me parece que el círculo rojo, el establishment, los medios, las encuestadoras, intentaron maquillar esa debilidad. Hasta que fue Milei- inevitable, claro. Como que Milei llegaba competitivo. Y ahora se vio que en realidad no llegaba nada competitivo. Claro. Llegaba muy débil, producto de su propio gobierno y sus propias decisiones. Entonces, ahora ese maquillaje que le hicieron, esos anabólicos que le dieron a Milei, diciendo todavía tiene vitalidad política, la sociedad lo acompaña, ahora le juega en contra. A Milei y a todos los sponsors que tuvo hasta la semana pasada. Diego, gracias, Buena Gracias, semana. Mati. Diego Genude, maldita suerte. En medio del